Muy buenas noches, estimados y apreciados colegas. En este quinto video de la serie de temas relacionados con la gestión de los riesgos del proyecto, estaré compartiendo con ustedes particularidades dentro de la industria de la construcción en relación a temas concernientes con planificar e implementar la respuesta a los riesgos en proyectos de construcción, donde conversaré o tocaré temas como las estrategias para mitigar y compartir los riesgos, los seguros y tipos de seguros en proyectos de construcción. Comencemos entonces con el primer tema que quiero conversarles en este video. Es sobre planificar las respuestas a los riesgos en proyectos de construcción. La participación de subcontratistas en un proyecto o en proyectos de construcción hacen que la planificación de las respuestas a riesgo sea más compleja de lo que es usualmente en los demás proyectos. Las respuestas a riesgo pueden resultar en costos adicionales incurridos por una de las partes involucradas en el proyecto, y esos costos también pueden entonces afectar a otras de las partes interesadas. Los costos de riesgos y los costos de respuesta de las respuestas al riesgo deben entonces cuantificarse, discutirse, negociarse y sobre todo justificarse. Dada la complejidad de la planificación de la respuesta al riesgo y la necesidad de un cronograma cuidadosamente planificado, es fundamental entonces que los desencadenantes de riesgo se identifiquen, se planifiquen, se supervisen y se controlen durante todo el ciclo de vida del proyecto. Hablemos un poco de las estrategias para riesgos negativos o amenazas y para riesgos positivos u oportunidades, porque ahí el riesgo puede tener una incidencia positiva o una incidencia negativa sobre el proyecto. Las cuatro estrategias utilizadas para mitigar los riesgos negativos, tal como lo discute la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos o Guía PMBOK, y el libro o edición del Practice Standard for Project Risk Management, también del PMI, son estas cuatro: evitar, transferir, mitigar y aceptar. ¿Qué entendemos nosotros por evitar? La evasión de riesgos es más efectiva en un proyecto durante sus primeras fases y durante la negociación del contrato. Después de firmar un contrato, algunos de los principales riesgos relacionados con el rendimiento de la edificación o de la planta y las sanciones o penalidades no se pueden evitar una vez que ya está firmado el contrato. Se puede incluir entonces dentro de ese contrato una cláusula de excepción para evitar ese tipo de riesgos. La segunda opción que podemos tener es transferir el riesgo. Transferir el riesgo simplemente le da a la otra parte la responsabilidad de su gestión. No elimina el riesgo, obviamente. Simplemente lo que hacemos es traspasarlo, transferirlo. El riesgo debe transferirse a la parte interesada que mejor pueda gestionarlo, como por ejemplo a subcontratistas o compañías de seguros. Esto se tratará más adelante en el punto que hablaré sobre los seguros en proyectos de construcción. En tercer lugar, tenemos entonces mitigar. La mitigación de riesgos es una estrategia de respuesta a los mismos o a los riesgos mediante la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo correspondiente. Esto según lo define la guía del PMBOK. Por ejemplo, el riesgo de perder personal clave en las últimas etapas de los proyectos de construcción es muy común, y esto puede mitigarse al proporcionar o ofrecer bonos de incentivos por finalizar el proyecto, que la persona se permanezca en el proyecto hasta su finalización. Otra forma de reducir el impacto del riesgo es compartiéndolo con otras partes que pueden tener los conocimientos y los recursos adecuados para poder gestionarlo. Y la otra es aceptar. La aceptación implica entonces posibles impactos en el tiempo y los costos
que deberían incluirse en la reserva de contingencia para efectos de cubrir los costos por los riesgos que puedan presentarse. Un ejemplo de esto puede ser una ambigüedad en una cláusula de contrato sobre quién es el responsable de proporcionar el agua para las pruebas hidrostáticas, por ejemplo. Esto podría aceptarse si el volumen y el costo de ese insumo es pequeño y la disponibilidad del agua es alta dentro del sitio de la obra. Una estrategia para compartir, por otro lado, los beneficios de un riesgo positivo o de una oportunidad entre los participantes del proyecto debe ser incluido dentro del cuerpo del contrato del proyecto de construcción. Identificar y analizar estas oportunidades del proyecto de manera proactiva y definir estrategias apropiadas para explotarlas de formas efectivas de obtener beneficios adicionales y mejorar así de esa manera los resultados del proyecto. Hablemos un poco de los seguros en proyectos de construcción. Las diversas partes involucradas en un proyecto de construcción, es decir, el propietario, el diseñador del proyecto, los contratistas, la gerencia de construcción, la administración pública y las entidades financieras, enfrentan riesgos que podrían resultar en una posible pérdida económica para las personas y entidades involucradas, así como posiblemente para terceros. En tales circunstancias, una opción que tienen las empresas de construcción, cuando la ley y la regulación o los acuerdos contractuales del proyecto no requieren de un seguro, es iniciar un fondo de reserva para asumir los múltiples riesgos que pueden surgir durante el proceso de construcción. Esta práctica se llama autoseguro, es autoasegurarse. A veces esto significa asumir elevados costos adicionales para absorber todos los riesgos imprevistos. Contratar una compañía de seguros es una opción que se puede utilizar para evitar crear este fondo de reserva. Las entidades gubernamentales, por otro lado, en algunos casos, asumen riesgos sin necesidad de obtener un seguro, contando con su capacidad financiera para cubrir las potenciales pérdidas. Compartir un riesgo con otras partes mediante una póliza de seguros contribuye a los costos de construcción en forma de primas de seguro y brinda protección financiera a las partes involucradas. Las compañías de seguro, por otro lado, son un actor importantísimo en los proyectos de construcción, que debe ser abordado y atacado en épocas tempranas o en etapas tempranas. En algunos casos, las aseguradoras pueden requerir contratar a una inspección técnica externa, tercera, que compruebe la calidad, la situación ambiental y de seguridad y de salud o el control del proyecto o de las obras en cursos. Estos problemas se consideran costos de seguro en la estimación de costos que hagamos para nuestro proyecto. Hablemos ahora de los tipos de seguro. La industria de la construcción utiliza una gran variedad de productos de seguro como instrumento principal de transferencia de riesgos a otros para manejar algunas de sus responsabilidades, como por ejemplo seguros de obra por contrato o todos los riesgos los asumiría el constructor o el contratista, o otro puede ser los daños a la propiedad o daños a terceros, interrupción comercial, indemnización profesional, responsabilidad pública y de los productos entregados, la compensación de trabajadores o compensación laboral, pólizas generales, garantías de contrato, seguros de responsabilidad civil y otros tipos especiales de seguro que se pueden hacer a pedido que cubren riesgos ambientales, riesgos monetarios o tasa de cambio o daños por actos de terrorismo. Cada organización, individuo o parte interesada directa o indirectamente con el proyecto debe entonces evaluar y decidir sobre las pólizas de seguro apropiadas para sus respectivas circunstancias. Se necesita orientación experta, obviamente, considerando que el exceso de seguros es una práctica que puede ser
sumamente costosa para el proyecto y el seguro insuficiente, y un seguro insuficiente podría ser muy costoso en caso de reclamo o pérdidas no aseguradas. En la industria de la construcción, entonces, las pólizas de seguro aplicadas dependen principalmente de la ubicación del proyecto y las leyes regulatorias y jurisdiccionales del sitio donde se desarrolla el proyecto. Estas pólizas de seguros varían ampliamente de un país a otro, tanto en sus características como en su designación o nombre. Sin embargo, los proyectos de construcción comparten el mismo tipo de riesgo independientemente de la ubicación donde se encuentra el proyecto. Algunas de las prácticas de seguro más comunes las voy a enumerar a continuación. Para obtener una descripción más detallada de esta, con consideraciones sobre variaciones locales de acuerdo con los reglamentos, la legislación jurisdiccional y la designación local específica, para eso se debe consultar con expertos en la materia y la legislación de seguros en la localidad, región o país donde se encuentre el proyecto. Entonces podríamos encontrar seguros contra todos los riesgos de construcción, todos los riesgos del contratista, todos los riesgos de montaje, seguros de obras por contrato, seguros de riesgo del constructor y seguros de responsabilidad general. Por otro lado, podríamos tener también seguros de cobertura por defectos de construcción o simplemente unos bonos de responsabilidad por defectos. Igualmente, podríamos encontrar seguros de responsabilidad civil, seguros de responsabilidad pública y seguros de responsabilidad del empleador. También podríamos conseguirnos con seguros especiales de riesgo para una determinada industria o para interrupción en el proceso de negocios. También podríamos encontrarnos con pólizas de seguro de recapitulación, programas de seguros controlados por el propietario y el contratista. También podríamos tener seguros de indemnización latente y seguros de defectos inherentes. Otro tipo de seguro serían las garantías colaterales. También podríamos encontrar bonos de garantía en los que se podrían incluir bonos de desempeño, bonos de pago y oferta, bonos de contrato, garantía de desempeño del contrato, bonos o garantías de licitación y bonos de retención o digamos, no es un bono, es una fianza por una fianza de retención laboral, por ejemplo. También podríamos encontrar cobertura de empresas conjuntas y aseguramientos de riesgo para el diseño y para la construcción. Y por último, podríamos decir que también podríamos tener un tipo de seguro llamado de pérdida de avance de beneficio, cobertura por una finalización o terminación en retraso o tardía y la cobertura por retraso en el inicio de las operaciones. En fin, hay una gran gama de tipos de seguros que podrían ser evaluados y escoger cuál es el que más se adapta o conviene para el proyecto correspondiente. Entonces fue un verdadero placer, estimados colegas, compartir con ustedes este importante tema de planificar e implementar la respuesta a los riesgos de un proyecto de construcción. Y espero que lo que les he compartido en esta oportunidad haya sido de su total interés y, lo más importante, que siempre les digo, que les sea de utilidad. Me despido de ustedes hasta la próxima entrega, en la que tendré el gusto y el placer de conversar sobre otros interesantes puntos relacionados con la gestión de los riesgos en proyectos de construcción. Les habló el ingeniero Gerardo Medina, soy ingeniero civil, con magíster en Administración de Empresas de Construcción, soy asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos, gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Fue verdaderamente un placer, saludos para todos y que tengan todo un fuerte abrazo.